buenos días para todos. Dios les bendiga nuevamente en esta oportunidad para compartir con ustedes una maravillosa palabra de Dios. He titulado esta enseñanza Contando la mejor historia. Quiero que vayamos al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 4 al 6. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las cosas maravillosas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó todo. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. Quiero recordar un dicho que decía mi abuela, que hay dos maneras de ver las cosas: desde la barrera o desde la arena. Es decir, cuando alguien va a ver toreo, hay dos personas que pueden contar la misma historia: el que está sentado en la gradería viendo el toreo, o el torero que está allí lidiando con el toro. ¿Quién contará la mejor historia? ¿El que ha visto o el que la ha vivido? Claro que el que la ha vivido, porque puede contar los detalles de la historia, porque la puede contar con emoción, la puede contar con detalles y con cosas que el otro no ha percibido. Pues permítame decirle que en la lectura que leímos encontramos a dos personajes contando la misma historia. El rey está con Giezi. Giezi era el siervo del profeta Eliseo. Y el rey está deseoso que alguien le cuente las maravillosas historias y secretos de Dios. Y le pide a Giezi que le cuente las historias hermosas. Y entonces Giezi comienza a contarle todas las historias. Solamente que Giezi le puede contar historias de otros, porque Giezi no ha vivido historias en las manos de Dios. Giezi no ha vivido sus propias historias. Pero la mujer sunamita, ella sí cuenta su propia historia. ¿Quién era Giezi? Giezi era el criado del rey, pero es la persona que cuenta las historias de otras personas. Era el criado del profeta Eliseo. Le había servido a Dios por algún tiempo a través del profeta Eliseo. Había visto milagros asombrosos como el de Naamán. Cuando Naamán llega con lepra, y entonces Eliseo le dice: ve y te bañas al Jordán, y luego viene Naamán limpio de la lepra. Mientras que Naamán, que vivió su historia, estaba feliz, gozoso, con deseos de servir a Dios. Giezi, que ve la historia desde este lado, solamente está pensando en qué provecho y qué beneficio sacar de esta historia. Luego encontramos también la historia de los asirios.
Los asirios invaden a Israel y lo hacen un cerco, una emboscada alrededor de Israel. Y sale Giezi de su casa y ve a los soldados asirios rodeando la ciudad. Y Giezi solamente grita: ¡ay, qué susto, qué miedo! ¡Nos van a matar! Pero sale el profeta Eliseo y le dice: no nos van a matar, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Porque con ellos está la fuerza, mas con nosotros está el poderoso. Con nosotros está el Dios de Israel. Porque Giezi, aunque había vivido al lado del profeta, no había tenido experiencias personales con Dios. Aunque Giezi había visto muchos milagros, pero siempre eran milagros en otros. Él no se había preocupado por tener experiencias personales con Dios. Él no se había preocupado por ir a buscar la presencia de Dios, para que en la presencia de Dios él tuviera su propia historia que contar. Giezi acompañaba al profeta a los cultos. Giezi acompañaba al profeta cuando iban a ofrecer los sacrificios. Giezi acompañaba al profeta cuando el profeta hacía grandes milagros en beneficio de otros. Giezi estaba atento a qué necesitaba el profeta, qué le hacía falta. Estaba atento de muchas cosas, pero no estaba atento a recibir su propia bendición. ¿Sabe que muchas veces nos sucede algo similar? Hemos escuchado historias de otras personas. Hemos escuchado historias de otros, pero nos hemos conformado a las historias de los demás. Y cada vez que alguien cuenta un testimonio, nosotros nos gozamos y decimos: gloria a Dios, decimos: qué maravilloso. Pero pocas veces queremos vivir nuestra propia historia. Pero permítame decirle que el Dios, el mismo Dios que ha bendecido la vida de esa persona, es el mismo Dios que te puede bendecir a ti. El mismo Dios que pudo transformar el hogar de esa otra persona, también está dispuesto a transformar tu vida, tu hogar, tu economía. Porque Jesucristo, dice la Biblia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero encontramos la otra historia, la historia de la tsunamita. Encontramos a que en el momento en que Giezi le está contando una historia asombrosa de una vez de una mujer tsunamita que le sirvió a Dios haciéndole un cuarto al profeta Eliseo y dándole dormida a Eliseo cada vez que cruzaba por Sunem. Y cómo Dios a esta mujer que era estéril, Dios le da un hijo, pero que ese hijo cuando crece muere. Y cómo el Señor resucita ese niño y es devuelto a su madre. Y cómo cuando va a caer la crisis, el hambre en Israel, el Señor le envía al profeta a la casa de la tsunamita y le dice: vete de aquí, vete a otra ciudad, porque el Señor va a traer hambre sobre la tierra, pero el Señor desea bendecir tu vida. Tu economía no se verá afectada por la crisis, porque el que le sirve a Dios, de Dios recibe la recompensa. Y el profeta va y le dice a la tsunamita:
porque usted le ha servido a Dios, Dios te manda a avisar del peligro. Dios te manda a advertir que viene hambre sobre el pueblo y que debes salir de aquí para que puedas escapar. Y cuando Giezid le está contando la historia, llega la tsunamita. Y entonces Giezid alegre le dice al rey: ella es la mujer a quien Dios le hizo el milagro de resucitarle el hijo. Y entonces el rey le dice: gracias, Giezid, por su historia, pero quiero escucharla de boca de la persona que ha vivido la experiencia con Dios. ¿Quién contaría mejor la historia, Giezid o la tsunamita? Claro que la tsunamita, porque fue una experiencia en su propia vida. Fue una experiencia con Dios en su propio hogar, en su propia familia. Y ella podía contarla de la mejor manera. Y entonces, cuando ella comienza a contar la historia de lo que Dios había hecho en su vida, cuando ella le había servido a Dios, viene el tercer milagro sobre su vida. Y es que lo que el enemigo le había quitado, el Señor se lo devolvió en bendición. Entonces la tsunamita le dice: yo deseo que mis tierras sean devueltas. Y el rey le dice al oficial: vaya y que le devuelvan inmediatamente sus tierras. Todo lo que le han quitado, que sea devuelto a esta mujer. Y no solamente lo que le han quitado, sino que todo el producido de la tierra durante estos años que otros han habitado, que otros se han apoderado de sus pertenencias, también tiene que ser bendecido. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque el que le sirve a Dios, el que hace algo en la obra de Dios, recibe bendición y recompensa de Dios. Esta tsunamita solamente hizo un servicio a Dios, el haber hecho una casa para el profeta. Y Dios le trae 3, 4 grandes bendiciones, grandes milagros sobre su vida. Porque el que le sirve a Dios, recibe de Dios la recompensa. Ella cuenta su propia historia. Ella no está contando historias de otros. No está contando historias que le han contado o que ha escuchado. No, ella está contando su propia historia, porque ella sí ha tenido experiencias reales con Dios. Ella, cada vez que iba donde el profeta de Dios, cada vez que iba a la presencia de Dios, iba por su propio milagro. No iba a ver qué sucedía en el templo. No iba a ver qué sucedía en la vida de otros. No, ella iba porque sabía que Dios tenía una bendición para ella. Ella iba porque cada vez que iba tenía algo que contarle a Dios. Y Dios tenía una respuesta siempre para ella. Las personas que sirven a Dios reciben de Dios la recompensa. Permítame decirle que no se trata de ver cómo Dios bendice la vida de otros. Se trata de que Dios bendiga mi propia vida. No se trata de contar la historia de otro. Se trata de contar mi propia historia. Cuando yo voy a la presencia de Dios, cuando yo me olvido de lo que está a mi alrededor y me meto en lo secreto con Dios, allí recibiré de Dios respuesta para mi vida. Tal vez algunos de nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar historias de otros. Tal vez nos gozamos cuando alguien cuenta: yo estaba enfermo de cáncer y el Señor me sanó. Y decimos: gloria a Dios. Pero yo sigo enfermo.
Otras veces escuchamos decir: yo tenía una deuda en el banco y el banco me llamó y me dijo: tu deuda fue cancelada. Y decimos: qué hermoso, pero yo sigo con mi deuda. Otras veces escuchamos decir: no había mercado en mi casa y el Señor envió a alguien y mi nevera fue llena de bendición. Pero yo sigo con escasez en mi casa. ¿Qué puede estar pasando? Tal vez me he acostumbrado a vivir de historias ajenas. Me he acostumbrado a vivir de historias de otros. Pero hoy el Señor quiere que usted tenga su propia historia. Hoy el Señor quiere hacer algo grande en tu vida para que usted tenga su propia historia que contar. ¿Qué tengo que hacer para vivir una experiencia con Dios? Sencillamente, la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y luego dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene prometidas para los que le aman. Es decir, cuando yo dejo de ver a los demás, cuando yo voy a la iglesia y me concentro en buscar la presencia de Dios y no miro a los demás, no miro a mi alrededor, sino que es Dios y yo, allí en la presencia de Dios encontraré respuesta a mi necesidad. Cuando yo me aíslo en mi casa y cierro mi cuarto y doblo mis rodillas en la presencia de Dios, allí encontraré la respuesta de Dios a mi vida. Y yo tendré una historia maravillosa que contar. Algunas veces hemos oído decir que a Julano, al hermano, que su hogar estaba a punto de divorciarse, su hogar estaba a punto de destruirse, su hogar estaba a punto de separarse. Vino la presencia de Dios a sus vidas y su hogar fue restablecido. Y nosotros estamos pasando por la misma situación, pero en mi vida no sucede nada. Hoy te invito a que dejes de contar historias ajenas y hoy cuentes tu propia historia. Cuando tú tengas experiencias reales con Dios, tú podrás contar la historia de la mejor manera. Cierra tus ojos conmigo. No sé cuál será tu situación, pero lo que sí estoy seguro es que el que le sirve a Dios recibe de Dios la recompensa. Padre celestial, presento, Señor maravilloso Dios, la vida de las personas que están oyendo y viendo este video. Te las presento, Señor maravilloso, y te ruego, mi Padre celestial, que tu presencia venga sobre la vida de cada uno de ellos, Señor, y ellos puedan tener experiencias reales contigo. Padre, perdona nuestros pecados, limpia mi corazón, mi mente, para que mi vida esté pura delante de ti, Señor, y el Espíritu Santo pueda obrar un milagro en mi vida. Ese hogar que está a punto de destruirse, hoy declaro bendición sobre ese hogar. Esa enfermedad que está a punto de matar a esa persona, hoy declaro sanidad. Esa persona que está a punto de quitarse la vida, hoy declaro vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa persona que está a punto de perder su empresa, de perder su empleo, de perder su economía, hoy declaro que Dios hará un milagro en su vida. Recibe la palabra de Dios, recibe tu milagro para que tengas una historia personal y real que contar. Gracias, mi Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero
agradecerte por esta oportunidad y recordarte que nuestra página de YouTube te está esperando para que usted se inscriba, nos haga un comentario de lo que Dios ha bendecido tu vida y también nos envíe su petición para orar por ella. Que Dios te bendiga y que tengan un feliz día.